Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen el canal académico de la Universidad del Norte. Es un placer para nosotros saludarlos y saludarlas y hablar de este programa especial que tenemos para hoy, en el cual queremos hablar de un modo muy especial del 9º Festival Audiovisual de los Montes de María, titulado Escenarios Abiertos para el Cine, la Paz, la Memoria y la Reconciliación, organizado por el colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Y pues para que nos cuenten un poco más a las personas que siguen el canal, para todos los televidentes de nuestros programas, tenemos unos invitados de lujo para el día de hoy. Tenemos a Soraya Bayuelo, quien es una de las personas que ha liderado y coordinado varias de esas iniciativas durante más de 15 años. Tenemos a Julio García, quien es uno de los que Soraya llama los mochuelos, y es una de estas personas que durante los últimos años ha liderado y coordinado también los grupos de jóvenes. Tenemos a Daniel, también otro muchacho que también es un mochuelo y que también nos estará acompañando en el día de hoy. Ellos tres nos estarán hablando de su experiencia, nos estarán hablando de la importancia de este festival y también nos contarán a todos nosotros de acá de la región Caribe, que estamos pegados a estos programas, sobre cómo se desenvuelve la organización de un festival de esto. ¿Por qué es tan importante un festival de eso? Antes de darle la palabra un poco a ellos, yo quiero poner un video, que es un video muy importante que acaba de salir hace poco. Entonces lo voy a colocar acá. Espérenme, cercioro que listo, ya está proyectado. Categoría Solidaridad. Se entrega un premio Alejandro Ángel Escobar en solidaridad al colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Bueno, esta experiencia del colectivo de comunicaciones Montes de María, que nace en una bancarrota del parque y luego de un proyecto de periodismo para el desarrollo comunitario en la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar hace 26 años, es una experiencia de comunicación para el cambio social que desde la comunicación transformadora va desarrollando estrategias en el territorio de los Montes de María. Cuando llega la guerra, lo que hacemos es hacerle un quite a la guerra a través de estrategias de comunicación como el Cine Club, como el Museo Itinerante de la Memoria, como el Festival de Cine que en este momento hacemos, pero lo principal y más importante es que sirve para que la gente no se vaya a la guerra, especialmente a los niños, para que no se vaya a la droga, para que no se vaya a embarazar a primera edad y para que su proyecto de vida se nutra y se forme como sujeto político de derecho, pero sobre todo y ante todo mejor ser humano. Plasma todo lo que somos, lo que queremos ser y lo que soñamos. Bueno, luego de ver esta pequeña cápsula sobre el festival, quisiera invitar a nuestra invitada especial, Soraya Bayuelo, una de las invitadas especiales del día de hoy. Hola Sora, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, muy afectuoso a esta que es tu casa, la Universidad del Norte, donde esperamos que cada vez podamos estrechar más vínculos con todo ese trabajo fabuloso y extraordinario que ustedes vienen realizando. Lo primero que... Esperen que acá sí siguió sonando. Ya, listo. Lo primero que quisiera preguntarte y comentarte, o que nos comentases a los televidentes y a las personas que estamos acá escuchando, es, ¿tú nos podrías hablar un poco de cómo aparece la idea de un festival de cine? Suena algo extraño, un festival de cine en unas condiciones extremas, en unas condiciones límites, y sé que hay una historia detrás, sé que también es una historia en la cual hubo muchos esfuerzos por parte de ustedes. Entonces, si tú nos puedes hablar un poco de esa historia que está detrás de todo este esfuerzo que vemos hoy ya cristalizado, pero que tiene muchísimos años de trabajo y muchísimos esfuerzos detrás.
Bueno, Jaime, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a ti también, a los profes de la universidad que siempre han venido siendo cómplices de nosotros, como le digo yo, jalonando este proceso, y que también a la Universidad del Norte es una de las aliadas y de los socios, digo yo, naturales de muchos años atrás, no solo contigo, sino con el profesor Camilo Pérez y también con el profesor Jair Vega y bueno, muchos más que ahora no recuerdo, pero los nombres exactos, pero son muchas personas que han pasado a lo largo y ancho por este proceso del que tú me estás preguntando, que es el colectivo de comunicaciones Montes de María, que nace desde un taller de periodismo para la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar, hace ya 26 años, y que luego, cuando vino el conflicto armado, tuvimos que hacerle el quite a la guerra a través de esta experiencia precisamente que tú me preguntas, qué es el origen del Festival de Cine, que hoy llegamos a la 9ª versión, pero que podría tener muchas más versiones realmente. Lo que pasa es que al principio también lo hacíamos, era cada 2 años, y entonces no lo podemos poner en el orden cronológico, porque ya hace 15 años este festival se hace como una salida del proceso que ya venía dándose de la Escuela de Formación Sin Paredes, como le digo yo, por todo el territorio de los Montes de María. Pero te decía que nace en el marco del conflicto armado, en el sentido de que le sacamos el quite a la guerra una noche que estallaron 4 bombas incendiarias en casas distintas y en sitios distintos del municipio del Carmen de Bolívar, y nosotros íbamos a sacar un cineclub como una experiencia dentro de los planes que nosotros teníamos, pero esa vez lo adelantamos, y quiero decir que era un contexto muy difícil en el sentido de que era en el año 2000, en octubre del año 2000, y en ese año ya había pasado la masacre del Salado, ya habían pasado muchas masacres, habían pasado muchos secuestros, habían pasado muchas capturas ilegales, habían pasado muchas muertes extrajudiciales, habían pasado muchos secuestros, muchos desplazamientos, y era un año muy difícil en donde solo se sentía el ruido de la guerra, del silencio, del sinsentido de toda la vida y todas las cosas, y muertos y muertos y muertos, y todos muertos del susto, por supuesto, y nos teníamos que acostar muy temprano de la tarde en una zona del Caribe colombiano como la nuestra, que estamos acostumbrados a estar en la puerta de la calle echando cuentos, y más si es en la provincia, ¿no? Porque en las ciudades a veces la gente anda como el miedo ambiente y anda metido en las rejas y todo esto, pero acá en los pueblos la gente siempre se sentaba en la puerta a coger fresco, a echar cuentos con la familia cuando venía del trabajo o de la finca o del monte. Pues nosotros nos metimos en ese miedo y en ese silencio, y también nos acostábamos temprano. Entonces, para volver a sacar a la gente a la calle de alguna manera en una forma de resistencia, el cine vino a hacer ese papel catalizador, ese papel mediador, de poner a través de una pantalla que no era una pantalla, inicialmente era una tela de mantel de la casa de la tía que pusimos en la pared de aquí de la Plaza del Carmen de Bolívar, y allí en ese sentido se proyectó la película Estación Central esa noche, después de haber estallado esas bombas, que pensábamos que no venía ninguno, pero el boca a boca funciona también en los pueblos. Nosotros estratégicamente no habíamos dicho a qué hora se ponía la película ni se iba a ver la película, para evitar cualquier contratiempo con los grupos armados, pero no lo anunciamos ni por el canal ni por la emisora donde teníamos programación, sino que alguien vio a los muchachos, de los que ustedes van a ver ahora, Julio, y a Dani, que también les pueden contar, porque el colectivo también está constituido, la mayoría de todo su trabajo es con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, algunos adultos y campesinos también, que vienen en estos años trabajando con nosotros, y sobre todo que son la mayoría víctimas del conflicto armado, infortunadamente. Y bueno, pusimos esa noche al cine, vinieron como 300 personas, y el boca a boca funcionó, como te decía, porque alguien preguntó: ¿y qué van a hacer ahí? No, que van a poner una película. Entonces van a poner una película esta noche en el colectivo, en Línea 21, y cuando vinimos a ver llegó mucha gente. Cuando se acabó la película, por supuesto nadie se quedó para el foro, ni hubo foro, ninguna reflexión sobre la película, por supuesto, porque en ese sentido todo el mundo se fue a refugiar a sus casas de nuevo, pero se alcanzó ese objetivo, que era resistir 2 horas y media o 2 horas en la película,
muertos del susto, pero felices de irse a la casa con otra impresión nueva de haber disfrutado del cinearte bajo las estrellas en una noche oscura, no solo porque las luces estaban apagadas en el parque, en todo el parque y todo el pueblo, sino también porque el único foco que alumbró en esa noche allí la pantalla fue el Videobeam. Y Estación Central del Brasil, que era la película que había ganado en el Festival de Cine de Cartagena esa vez, pues nos las prestaron. Mírese la confianza que tenía la señora Yolanda Pupo de Mogollón, la directora del Museo de Arte Moderno, que hacía parte de la junta directiva del Festival de Cine de Cartagena ese día, ese año, no, ha confiado en nosotros, que éramos más jóvenes, por supuesto, y confió también en los jóvenes del colectivo, y confió en la provincia en el sentido de permitirnos a nosotros la única copia, creo yo, de esa película en VHS que el Festival Internacional de Cine de Cartagena nos facilitó. Y yo siempre lo voy a reconocer porque creo que en esos momentos de dificultades, cuando alguien tiende la mano y genera una confianza en el otro, eso jamás se le va a olvidar a uno quién estuvo contigo en esos momentos difíciles y también quién está contigo en los momentos chéveres. Y bueno, así fue andando. El festival después se fue convirtiendo ya en el Ágora, que ya no era la pantalla en el cine, sino que iba de pueblo en pueblo llevándose el cine, se armaba la pantalla y ahí donde la guerra iba poniendo su accionar, nosotros simbólicamente resignificábamos el lugar de nuevo poniendo la pantalla del cine. Entonces, en resumen, un cineforo, un cineclub itinerante que en cualquier lugar del mundo podía ser una actividad común y corriente de cinearte o de la parte artística y cultural, aquí se convirtió en la vida misma. Aquí se convirtió en una estrategia de recuperar el espacio público, en una estrategia de que la gente de los Montes de María pudiera expresarse, pudiera hacer apropiación de las herramientas comunicativas, especialmente el lenguaje del cine audiovisual, y lo pusiera en una pantalla. Entonces, ese cineclub se llama así, La Rosa Púrpura del Cairo, que es una gran metáfora de esta película de Woody Allen, que es La Rosa Púrpura del Cairo, donde la protagonista interactúa con la audiencia, en este caso el protagonista con Cecilia, que es la que va a verlo al cine porque se enamora y se sale de la pantalla. Lo que se pretende aquí es que la gente de los Montes de María sea la protagonista y se meta en la pantalla gigante del cine y se fue por todos los pueblos narrando, y ese fue como un primer apuntada del tejido de narrar la memoria. Y la memoria, cuando la empezamos a narrar, también fue una acción política transformadora en el sentido de que si en Colombia en algún día había un proceso de paz y algún día había una comisión de la verdad, ya nosotros nos habíamos adelantado a la historia para ir recopilando, documentando y sistematizando todos los testimonios desde la voz pública y política directa de las personas afectadas por el conflicto. Pero eso de cómo lo hicimos, pues se tradujo, después de que la gente apropió las herramientas comunicativas, en documentales, en cortometrajes, en historias de vida, en perfiles, en biografías, en todo lo que podía ser todos los formatos del periodismo que los empezamos a desarrollar, y no le hicimos énfasis al lenguaje informativo directo, sino que lo que hicimos énfasis es entre aprender unas metodologías con la gente del territorio, en el sentido de que pudiéramos explorar otros formatos del periodismo. En este caso, el cine, que es el vehículo que se convirtió en la magia y la pasión de los Montes de María para narrarse, para contar, para perfilar todo lo que sentíamos y teníamos. Entonces, ese es como el origen, ¿no? Y vimos que era bueno, y como es un cineclub itinerante, se fue de pueblo en pueblo, llevando esta pantalla del cine, el cinearte, y haciendo más agradable las noches montemarianas a través del cine y también de las manifestaciones culturales que combinábamos esa vez con la proyección de cine. Y en el día dábamos los talleres y por la noche se proyectaba el cine, pero antes de la proyección se hacía un acto cultural, también visibilizando todos los talentos culturales que en algún pueblo, en una vereda, en un municipio se pueden tener a lo largo y ancho de los Montes de María, que significan también para nosotros una forma de resistencia, el arte y la cultura y la comunicación. Creo que las veces que te he escuchado hay algo que a mí me parece sumamente
potente, sumamente poderoso, y es esta idea de la reapropiación de la plaza pública. Es decir, creo que el cine es potente no solo por la imagen que se transmite, sino también porque hay una idea de reapropiar la plaza, de reapropiarse esas plazas en las cuales se respiraba miedo, en las cuales se respiraba sospecha, me imagino, y empieza a ocurrir algo diferente. Tú, aquí haciendo un poco de trampa con las personas, he escuchado a Soraya varias veces. ¿Tú nos puedes narrar esa famosa historia que ocurrió en San Jacinto? Porque es muy diciente sobre lo que ocurría. Ustedes van a San Jacinto, van a llevar el cineforo y creo, no se me corriges, creo que se va la luz y hay todo un ejercicio de reafirmarse. Sí, esa es una anécdota divina, pero además una vivencia muy hermosa porque ahí es donde se nota ese talante de la asociatividad, pero también de la acción colaborativa de la gente cuando tiene una fuerza colectiva. En esa época también cuando nosotros decidimos que una de las salidas iba a ser a San Jacinto, que es el pueblo más cercano, aquí para esa época había un decreto que no se podía transitar de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, quien quedara atrapado en las carreteras o en algún lugar no podía volver a su lugar de origen. En este caso, nosotros sabíamos que a las 6 no podíamos regresar al Carmen, aun cuando San Jacinto esté a 15 minutos del Carmen. Teníamos que mirar cómo buscábamos la manera de quedarnos a dormir cuando ya la película terminara para poder ir de pueblo en pueblo, y así pasaba con Palenque o Chalán o Colosó o San Onofre o María la Baja o Zambrano, donde teníamos que ir. Lo que nosotros acudíamos era una cosa linda y era que habían unas redes antes de la gestión cultural y de lo cultural, que nosotros, sí, te recuerdo que nacimos como una experiencia de la matriz de la Casa de la Cultura. Y entonces, obviamente, ya antes del conflicto, nosotros habíamos tejido junto con otros y otras cultores y gestores culturales e instituciones de este tipo cultural, como las casas de cultura, bibliotecas públicas, las casas viajeras, toda esta cantidad que teníamos de procesos, los festivales de gaita, de los festivales folclóricos, todo lo que había, las semanas culturales. Nosotros teníamos como ese relacionamiento con las diferentes redes culturales. Eso nos facilitó a nosotros en esa época de conflicto podernos quedar a dormir en casa con la confianza de que no nos iba a pasar nada, con la confianza de que nos abrigaba el mismo territorio, que nos protegía la gente del territorio y que nos protegían los pares nuestros. O sea, los pares significa los gestores culturales, toda esta organización que nos protegía porque estamos en el mismo campo, los maestros. Entonces en San Jacinto se fue la luz porque también para aquella época no solo era el exterminio de los líderes sociales, ni de las bombas, ni de las masacres, ni de todos estos hechos victimizantes que violaban los derechos humanos sistemáticamente, sino que, aparte de eso, se fue la luz. ¿Por qué se iba la luz? Porque había racionamiento. ¿Por qué había racionamiento? Porque la guerrilla de la FARC detonaba las torres de energía y se iba la luz y por lo tanto había racionamiento. Cuando ya nosotros teníamos la pantalla puesta con todo, en esa época nosotros no teníamos planta eléctrica como ahora, ¿no? Sino que se fue la luz cuando ya toda la plaza estaba dispuesta para ver la película en blanco y negro, El circo de Charles Chaplin. Y se fue la luz. Y quedamos ahí como vestidos y alborotados con las ganas. Pero alguien pilló que alguien tenía una heladería en el parque al frente donde estábamos poniendo la película y de pronto salía una extensión de las de nosotros, pero no alcanzaba y de pronto alguien trajo otra extensión y de otra casa salió otra extensión y otra puso esta extensión, hicieron una extensión muy grande y llegaron al frente de la heladería y le dijeron: cachaco, danos luz para el cine. Entonces se prendió el enchufe y eso se iluminó la pantalla y fue más lindo esa noche porque yo la tengo como un retrato en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu, porque realmente fue muy lindo ver que eso era bueno, que en medio de toda esa oscuridad, no solo física porque se fue la luz, sino por la oscuridad del conflicto armado y del sinsentido de la vida, se iluminara esa pantalla
en blanco y negro y además cine mudo de Charles Chaplin, El Circo. Eso generó muchas carcajadas en la noche, silenciosa del miedo, y por un rato pudimos lograr que la gente se conectara con la vida, con la risa, con lo que estaba disfrutando. Entonces nosotros vimos que eso era bueno y por ahí hemos seguido ese caminar hasta el día de hoy. Y como te cuento, fue de pueblo en pueblo, íbamos reafirmando, por ejemplo, en El Salado, la primera vez que se hizo el Festival de Cine, nosotros descentralizamos el festival y allá hicimos una muestra cuando se presó la pantalla en la cancha donde había ocurrido la masacre. Mira que nadie entró a la cancha. Toda la gente vino con su silla en la mano y se sentó alrededor de la cancha. Ese lugar sagrado donde había pasado la masacre, ese lugar de la memoria, no fue vulnerado en ningún momento, ni respetado por la gente del mismo pueblo que sufrió la masacre. Alguno que otro niño entró, pero de todas maneras alrededor de esa cancha estaba la gente viendo el cine y la pantalla era la única que estaba allí al lado de la cancha transmitiendo el cine. Entonces son símbolos muy fuertes, muy grandes, de resistencia, de transformación, que nos permiten también saber que el cine no solo es divertimento, sino que también es una acción transformadora, pero que también es pasión, pero que también es una escuela de formación, porque el cine también puede aprenderse como una profesión, como lo pueden decir Daniel o Julio que están aquí. Y otra anécdota que ya te la puede contar Julio, y es cuando fuimos a Chalán, donde estalló ese burro bomba que ha estigmatizado a la población. Ahí se hizo un polideportivo y fuimos muertos del susto, pero ahí pusimos la pantalla del cine y la gente pudo volver a ese lugar para resignificarlo también, cuando antes no lo pisaba, si sea que sea un escenario deportivo muy bonito donde ocurrió lo del burro bomba, pues ahí se puso el cine y la gente vino. Y también vio la película como la vieron en El Salado, como la vieron en San Jacinto, como la vieron aquí en esta noche y por donde fue caminando ese cine por todos lados. Entonces, creo que es absolutamente fundamental, absolutamente político esa acción y absolutamente de transformación, porque ya no solo era la formación de público, sino la resistencia, recuperar el espacio público, pero además esto se convirtió en una escuela de formación sin paredes, itinerante, que hoy se convoca después en un festival donde ya no lo hacíamos particularmente, sino que le decimos, vamos al Ágora, todos los Montes de María vino juntos a ese primer festival hasta el día de hoy. Y la pandemia es la que nos ha hecho que por primera vez ni siquiera el conflicto armado nos metió para hacer el festival al aire libre, y la pandemia de este tiempo del 2020 nos permite ahora no hacerlo así al aire libre como lo veníamos haciendo, sino que lo vamos a hacer virtualmente, pero algunas actividades se van a hacer en vivo y en directo, como los talleres o los foros. Entonces, ya te contará Dani o te contará Julio, que también están aquí invitados en este especial. Sí, yo quisiera invitar a Julio y a Dani ahora para que me cuenten un poco también, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Dani, Julio. Un saludo muy afectuoso a ustedes dos. Hola, gracias. Bueno, Sora acaba de terminar contando que esa experiencia no es una experiencia que funciona sola en sí, sino que va generando procesos de formación. ¿Ustedes podrían contarle a nuestros televidentes un poco cómo fue ese encuentro de ustedes con la experiencia del Festival de Cine, con la experiencia también de las proyecciones? Entonces, si pueden contarle un poco al público cómo ha sido esa experiencia. Bueno, como había dicho Sora, mi nombre es Julio César García, hago parte del colectivo de comunicaciones Montes de María. Hacen ya cerca de 17 años de estar en este proceso, que llegué a la escuela por un momento a aprender y me he quedado todo este tiempo porque creo que más allá de todo es hacer parte de una familia que se llama Colectivo de Comunicaciones Montes de María. Entonces le decíamos alias el cole. Anteriormente era Línea 21, la mejor imagen del Carmen de Bolívar. Y cuando yo llego al colectivo de comunicaciones Montes de María,
empecé en ese proceso también, enamorado de las cámaras, queriendo hacer cámara. Me acuerdo, yo veía una fotico por ahí del 2004 que era una cámara de VHS, que eso pesaba como, o sea, nada más la batería pesaba como 2 kilos. y era fuerte, pero bacana la experiencia, ¿sabes? De uno poder ir a filmar y aprender. Entonces, como contaba Sora también, tuve la oportunidad de acompañar en ese primer cineforo que se realizó en Chalán, después que era una zona, ¿sabes? Ese lugar había sido perpetuado pues con un artefacto explosivo que eliminó casi que toda la cuadra y que lo dejó reducido a escombros, y además de eso quedó el nombre, ¿sabe? Quedó ese mal nombre por el cual se conocía Chalán, y que ese día nosotros con todo el equipo habíamos acompañado a la comunidad, y además de eso habíamos hecho una producción bonita que permitió nuevamente mostrar ese espacio. ¿Ya? Entonces, creo que eso ha sido una experiencia de la que más me ha tocado enormemente, pero después me fui enamorando más del proceso, y vino el primer festival audiovisual en el parque principal del Carmen de Bolívar, cuando eso se presentaron 5 producciones. ¿Sabes? Fueron 5 producciones que mostraban la cultura de nuestro territorio. Ya, yo creo que nos podríamos pasar toda la noche conversando de ellas, pero bueno, solamente quería conversar que fue algo maravilloso también, de que pudiésemos mostrar otra cara de los Montes de María. En esos momentos, en el 2006, cuando solamente los medios hablaban de terror, hablaban de desplazamiento, hablaban de guerra, nosotros estábamos hablando de cultura, estábamos hablando de paz a través del cine. Entonces, de allí en adelante, pues seguimos acompañando y subiendo en los cortometrajes, realizando documentales con niños, niñas, jóvenes, adultos. Y es allí donde hoy en día tenemos un grupo gigante, pero esa parte se la vamos a dejar a Daniel del Toro, para que sea él quien nos cuente cuántas producciones hay para este año en este 9º Festival Audiovisual de los Montes de María. Escenarios abiertos para la paz, la reconciliación y la memoria. Entonces, yo sí quisiera pues que fuese Daniel quien nos contara esa parte. Buenas, como bien decía Julio, pues mi nombre es Daniel del Toro. Hago parte del colectivo de comunicaciones hace aproximadamente unos 5 años. Y tú nos hacías una pregunta, ¿cierto? Y es cómo nosotros llegamos a encontrarnos pues propiamente con esta estrategia de lo que es el festival. Y pues decirte que yo entré al colectivo de comunicaciones en la puerta del 5º Festival Audiovisual de los Montes de María. E incluso en ese momento estaba estudiando aún en el colegio, estaba haciendo el grado 11. Y pues una profesora nos dijo, no, vayan al colectivo, ya pueden pagar las 80 horas y pues pueden aprender de cámara, hacer guiones y pues de apoyo pues propiamente. Entonces yo llego a este colectivo y pues empiezo a notar esa relación con los jóvenes, digamos que de cierta forma también aprender a expresarse y hablar con los otros chicos, que son cosas bastante importantes, porque cuando uno llega a uno de estos espacios, uno como todo cohibido, no tiene como esa facilidad de hablar, pues, y de comunicarse con los demás. Pero a partir del momento que yo llego al colectivo, y es una de las cosas importantes que ha sucedido en mi vida, es que yo empiezo a notar como esa transformación que hay en la persona, ¿cierto? Porque al momento de que yo llego al colectivo, empiezo como a hablar más con las personas, a soltarme, a comunicar, a tomar fotografías, a ser parte de todo un proceso como lo es el festival. Comienzo a darme cuenta que lo que se estaba haciendo en ese momento en el colectivo valía la pena. Desde allí decidí quedarme y me quedaré hasta que Dios me lo permita en el colectivo de comunicaciones. Pues actualmente comentarles que, bueno, soy el coordinador de la parte
audiovisual, de la producción audiovisual de los cortometrajes, pues en el colectivo. Para esta novena muestra sí, del Festival Audiovisual, pues hemos estado trabajando con todos los colectivos, pues propiamente de acá de la zona de los Montes de María. Tenemos hasta la fecha, contamos con aproximadamente 15 cortometrajes para presentarlos. Entre esos cortometrajes que tenemos, pues tenemos las comunidades del Carmen de Bolívar. En el Carmen de Bolívar se pretende mostrar 5 cortometrajes, pues hay también ficción y hay documentales aquí en el Carmen de Bolívar. También tenemos en San Jacinto el colectivo de los chicos de Las Palmas, de un corregimiento de San Jacinto que se llama Las Palmas, pues ellos también crearon su cortometraje. Y también en las otras comunidades como lo de San Juan, como lo es Morroa, Ovejas, y pues en cada una de estas localidades tenemos esas producciones. Por ejemplo, en Ovejas tenemos 3 cortometrajes, en San Juan tenemos 2, uno en el casco urbano y el otro en una comunidad que se llama San José del Peñón. Pues actualmente aún nos encontramos pues en ese proceso de aún lo que es la edición y la producción de estos cortometrajes, que sin duda alguna este año, a pesar de que haya pandemia y todo eso, pues nos hemos logrado organizar y hemos logrado sacar adelante esta propuesta, que ni Sora, ni Julio, ni los otros compañeros vamos a dejar caer, porque a pesar de que estén todas estas dificultades, pues que no podamos salir en muchos casos, que no tengamos acceso a llegar a la comunidad, o que de cierta forma esta pandemia nos imposibilite comunicarnos, estamos en el territorio y seguimos trabajando por el territorio. Desde cada una de nuestros aprendizajes, pues comenzamos con los talleres de formación, con los muchachos, yendo a las comunidades. Actualmente estamos en la parte de producción, con los compañeros también, porque la cosa no es que nosotros lleguemos al territorio y saquemos un producto, sino que los mismos chicos comiencen a producir. Y eso Dani, está pasando con muchos colectivos. Interrumpirte ahí, sino que creo que estás diciendo algo fundamental. ¿Tú nos podrías explicar a las personas que no nos hemos acercado al proceso, cómo se organiza el festival, eso que tú nos estás diciendo? Ustedes van a los territorios. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos, por ejemplo, una historia para nosotros hacernos una idea de cómo es que ustedes organizan, cómo ustedes, si tienen que escribir el guión con ellos. O sea, no sabemos nada de eso, los televidentes tampoco. Entonces tú cuéntanos un poco cómo es ese proceso de organización y de planeación. Bueno, primero hacemos como en el colectivo un consejo de redacción, pues lo que es con parte de Sora y los otros compañeros que hacemos parte pues del colectivo también. Y los muchachos, así como yo, hay varios muchachos que también están en el colectivo y que hacen parte de estos procesos. Bueno, primero hacemos ese consejo de redacción, como te había dicho, luego pues se hizo, hay que decirlo, y que se hizo como un poco complicado tener acceso a ir a las comunidades, ¿cierto? Porque toda esta cuestión de la pandemia, los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, a esto se construye un plan de rodaje en el que nosotros llegamos a la comunidad. Primeramente es como un primer paso, llegar a esta comunidad, pues previamente, eso sí, hablamos con los chicos de la comunidad, que ellos se organicen, pues que inviten a los otros muchachos y a todos los que quieran participar de estos procesos. Luego de esto, al momento que nosotros llegamos a la comunidad, lo primero que se hace es como conocernos, ¿cierto? Saber quiénes estamos, y además de esto, si hay chicos que ya hacen parte del proceso o que vienen anteriormente del proceso, pues que estos también le cuenten un poco de lo que se está haciendo. Previo a esto, o posteriormente, perdón, lo que hacemos es crear la construcción de ese tema o imaginarse de qué vamos a hablar, de qué se va a tratar nuestro cortometraje, o si queremos un documental. Entonces lo primero que nosotros hacemos, o que también nosotros ayudamos que los muchachos
eh, pues lo que nosotros hacemos que los muchachos hagan es como pensarse esa idea de qué quieren ellos hablar, qué quieren que se muestre de su territorio. Y pues allí poco a poco se va construyendo lo que es la creación de este guión, a partir o partiendo de una idea. Al momento que está construido ese guión, digamos que esta vez la producción fue relámpago, porque se hizo una primera visita, ¿cierto? Se construyó el guión, se dejó en una base, también las escaletas, y se le dejó la tarea también de crear como esa sinopsis de este guión, ¿cierto? Entonces, después que estaba creado este guión, en una próxima visita ya nosotros íbamos era a acompañar a los muchachos a la grabación de los cortometrajes, porque esa es una de las partes importantes. No que el colectivo, nosotros acá, creemos los cortometrajes, sino que sean los mismos jóvenes quienes se empoderen de la cámara, de la grabadora, si bien también es del computador, del programa de edición, y que sean ellos quienes lo creen. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos de apoyo y allí mismo, como dije, relámpago, le dictamos como un taller básico de lo que es la fotografía, también un poco de las composiciones, lo que son los ángulos, lo que son los planos también, y pues de una nos vamos a lo que es la práctica, que es donde más en las personas podemos aprender. Entonces, al momento de que se llegue a la práctica, nosotros vamos acompañando de igual manera a los chicos. Hay muchos que son pilosos, entonces empiezan a captar todas estas ideas bastante rápido y hace que se facilite la grabación o la producción de los cortometrajes. Luego de esto, lo que se hace es ya recopilar toda esa información, guardarla bien sea en los discos duros y en los computadores de los chicos. Hay muchos de estos chicos que ya tienen centros de producciones y que son ellos mismos los que han editado estos cortometrajes. Actualmente también hay jóvenes que han venido acá al Carmen de Bolívar, pues, a editar sus cortometrajes, que por cuestiones de tiempo, pues, no se pudo editar en ese momento, pero que sí nosotros hemos estado acompañándolos al 100% a la creación de estos cortometrajes, y pues puliéndolos también a los mismos jóvenes para que sean ellos, si bien necesiten acompañamiento de nosotros, que sean ellos quienes estén produciendo, que sean ellos quienes muestren su territorio, quienes resalten lo que es la memoria, la reconciliación, la paz también, propiamente de acá de los Montes de María, porque pues nos parece importante, pues creo que esas son una de las cosas por las cuales también me he quedado acá en el colectivo. Me parece full importante rescatar la memoria y rescatar la voz de cada uno de los jóvenes, que también nosotros tenemos cosas que contar y cosas importantes de resaltar de nuestro territorio. Y es importante tener también sentido de pertenencia por Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. ¿Sí? No, Eso, no, yo quería no sé preguntarle, si tenía una pregunta o... sí, yo quería Okay. preguntarle algo a Julio, y es, Julio, la última vez que estuve contigo en el Carmen de Bolívar, tú me contabas de la experiencia, de lo que representa o significa el festival para los jóvenes de Montes de María. Es decir, para las personas que no vivimos en Montes de María nos cuesta dimensionar y comprender la trascendencia de este festival. Tú puedes ayudarnos a entender un poco más de la importancia que juega un festival de estos para unos jóvenes que viven en una vereda en Chalá, que viven en una vereda cerca a San Jacinto o incluso en el mismo Carmen de Bolívar, porque tú me decías, profe, es que esto se empieza a volver como una especie de hito en el año. O sea, aquí los pelados se la juegan toda. Entonces, ¿tú puedes contarnos un poco de eso? Eso, profe. Daniel nos venía acompañando, ¿cierto? Como qué pasó en este año durante las producciones, ¿cierto? Pero normalmente lo hacemos con más tiempo durante el año, acompañamos a los muchachos en un primer momento en todo el tema de la investigación, profundizar en eso, en la importancia de hacer una buena investigación para construir una historia representativa de su comunidad, ¿cierto? Posteriormente, pues como contaba Daniel, viene la parte de la producción, ya que se une allí
la parte escrita con la parte técnica y llevan esto a un producto final que es el festival. Y ahora sí hablamos de esa parte bacana, porque es que los jóvenes de los territorios están pendientes durante todo el año que en octubre, la última semana de octubre, vamos a tener el festival. Entonces están organizando, buscan camisetas, se uniforman, organizan quiénes son las personas, pues como no pueden venir todos, porque bien sabemos pues que son grupos grandes, en algunos lugares más grandes que otros, pero siempre superan las 10 personas en cada colectivo. Y por razones de transporte o de presupuesto y demás, vienen 4 o 5 personas, pero esto son 5 personas que vienen a capacitarse, a aprender de todos los talleres que hay, porque durante el festival tenemos espacios de conversatorios para que cuenten los mismos muchachos cómo fue la experiencia durante todo ese año, no solamente en la producción de ese cortometraje, sino también todo su proceso dinámico que hay en su organización, en su colectivo, en la red de colectivos, ¿ya? Entonces ellos tienen ese espacio para conversar, pero también hay otro espacio para encontrarse, hay otro para ver cine, para aprender a través de otros talleres que les va a permitir fortalecer su conocimiento y llevarlos a la comunidad. Y posteriormente a ello viene otra parte maravillosa y es llevarlo a la pantalla gigante. O sea, yo siento que verse allí en esa pantalla gigante en el parque principal del Carmen de Bolívar es una experiencia única. Yo siento que cada año que la vivo es como si fuese la primera. Es como si fuese la primera, pero es gratificante y para cada uno de los chicos y chicas que hacen parte del proceso es notorio también que también es de su agrado. Entonces yo siento pues que eso nos ha agradado tanto en el colectivo que ya hemos decidido que ya no sea bianual el festival, sino que sea todos los años. Todos los años tendremos una versión y este año tenemos, como vemos ahí en pantalla, la 9ª versión del Festival Audiovisual de los Montes de María, ¿ya? Y después de esto, la gente regresa a la comunidad después de haber pasado estos 5 días y empezamos a hacer toda una planeación de las premieres en cada una de las comunidades que son proyectadas a través del Cineclub Itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, que actualmente, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de coordinar. Entonces es bacano eso, es bacano esa dinámica que uno vaya a la comunidad y nuevamente toda la comunidad prepara las crispetas, los jugos, hace la convocatoria y tienen esa noche una noche de fiesta, tienen presentaciones culturales, presentaciones, bueno, en fin, es todo nuevamente vivir el festival y si son 15, 20 producciones, son 15 festivales que llevamos nuevamente al territorio, tanto a la parte urbana como a la parte rural. Entonces yo siento que eso es gratificante también, porque los muchachos después de haber hecho estas 25 proyecciones o 15 o las que hayamos participado, vamos a los colegios. Entonces allí donde los muchachos dicen, bueno, vamos a hacer unos cineforos para conversar de las producciones, cómo le parece, cómo se trata o se aborda estos temas pues que traen acá. Hemos decidido que darle la libertad a los muchachos y entonces este año y casi todos los años pues vemos documentales, vemos cortometrajes de ficción e incluso otros han decidido como que algunos híbridos y es que mezclan el documental pero también se muestra la ficción, entonces se da toda esa libertad porque como dijo Daniel, algo importante, son los mismos chicos los que hacen la producción. Nosotros, como miembros del equipo, que son Daniel, Julio y Sari, y todos los demás que están en el equipo del colectivo, que somos muchos, ya que acompañamos a estos muchachos, el interés que tenemos es que ellos aprendan, que ellos se apropien de las herramientas, pero sobre todo que cuenten su historia. Yo siento que eso hace de especial, que va más allá de solamente manejar una cámara, de manejar, hacer el mejor guión. Eso es contar la comunidad, es contar los Montes de María, es contar Las Palmas, es contar el jobo, ¿sí o no? Es disfrutarse la panela del jobo, esa panela negrita sabrosa del jobo natural. Entonces que la gente sepa qué huele el jobo, cómo sabe el jobo, pero no desde nuestra mirada, sino desde la mirada de los terruños. Entonces creo que eso hace especial a nuestro festival. Yo quería hacerles una pregunta. Bueno, dado que este año el festival va a ser virtual,
para las personas que no vivimos o que no estamos en Montes de María de todo el país, podemos asistir, podemos ver los cortos, podemos hacer parte de esta fiesta o no, nos cuentan un poco y cómo sería ese proceso para invitar a todos los estudiantes de la Nord, pero a los ciudadanos en general, de colombianos y de otros países. ¿Se puede? Es decir, ¿es la pregunta o es cerrado? No, es abierto, totalmente. Al contrario, nosotros no tenemos nada cerrado. Todo es tan libre, libre las metodologías, libre las enseñanzas, libre la puesta en escena, libre tan libre es que el cine bajo las estrellas al aire libre ni siquiera tiene zona VIP ni nada de lo que tienen otros festivales de ningún tipo de evento cultural, ni político, ni social, ni comunitario que hagan en los municipios, ni tienen zona VIP, ni tienen nada. Es ese cuando hay barreras imaginarias en algunos lugares que se hacen, aquí la barrera es sin imaginación, o sea, es más allá de la imaginación, pero también físicamente no hay ninguna talanquera, ningún cordón de nada. Ni en la plaza pública, porque sabemos que es el ágora, que es allí donde se nutre el pensamiento, donde se encuentra la gente, donde se comparte con el otro, donde la guerra o cualquier otra situación de violencia cotidiana o de lo que sea, es poner en lo público lo que la gente quiere decir en lo público. Por lo tanto, va muy de la mano este proceso de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de disfrute, de la cultura, de lo cultural, del encuentro con el uno, con el otro. Por eso decía Julio y Dani que es más allá de aprender a manejar una cámara, que es más allá de hacer el mejor cortometraje o el de animación. Eso dice Beatriz Ochoa, que también hace parte del colectivo, que hacer apropiación del lenguaje cinematográfico, lo voy a decir en el término más así rampante, es que con un tutorial ahora y antes con un menú tú podías aprender a hacer cómo se maneja una cámara, porque dice Beatriz que todos esos aparatos están hechos a fuerza, a prueba de tontos. Lo que importa no es la cámara, ni cuál es el plano, ni cómo se mide, ni nada de ese cuento. Lo que importa es el contenido que va a tener ese cortometraje. Y lo que decían los chicos es cómo los jóvenes, cómo las mujeres, cómo la gente que hace el cine en los Montes de María llena de contenido, llena de sentido, llena de alegría, llena de esperanza, llena no solo la información que dan los medios masivos de comunicación sobre lo que son los Montes de María, que es más allá de la mancha roja. Entonces esa contra que decíamos nosotros, ese contralenguaje, en el sentido de que todo el tiempo te están machacando la polarización, te están machacando el odio, te están machacando que solo es guerra, 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 pues aquí también se construye la paz, y aquí también se construye la convivencia, y aquí también se siembra, y aquí se siembra una economía campesina sustentable con autonomía y con soberanía alimentaria, y sostuvo y sostiene a los Montes de María desde antes de la guerra. Entonces no se necesitaba implantar una guerra ni hacer un teatro de operaciones en los Montes de María. Quién sabe qué tantos intereses podían estar allí detrás de esos contextos. Pero a nosotros tampoco nos interesa hacer juicios a través de lo que vamos a estar trabajando en el cine. Solo lo simple, ¿me entiendes? Las cosas simples de la vida, que son la vida misma. Como narrar, por ejemplo, una historia de vida de un campesino, como el que este año se va a narrar de Alcide, que es un señor de la vereda Almagra, que lo conocimos, ni siquiera personalmente lo conocemos hoy, sino que lo conocimos a través del Facebook de un amigo que nos mostró unas imágenes de ese cultivo que él tenía allá de yuca, de tabaco, y yo dije, pero qué lindo. Pero este señor tiene, está en situación de discapacidad porque le dio poliomielitis cuando estaba pequeño, y él no le importó nada de eso, pero también sufrió la violencia, también es desplazado, retornado, es víctima del conflicto. Y ese señor ha echado para adelante, y esos son los campesinos de los Montes de María. Esa es la gente también de este territorio que se resiste a no estar mendigando, que se resiste a incidir, que se resiste a ese tipo de acciones, por ejemplo, de políticas públicas asistencialistas. Él coge su machete, siembra su mata de yuca y siembra su cebollín y siembra su tabaco, y ve mismo se monta arriba de su rancho a entechar su palma. Pero también tenemos otro señor de 78 años que se llama Ricardo Terán. Entonces ese diálogo intergeneracional
que cuando van a rodar un documental, por ejemplo, rompe todos los esquemas establecidos por la sociedad. Entonces Ricardo es el director de 78 años, dirigiendo unos pelados de 16, de 15, de 20 años, y esos chicos incluso algunos están en las universidades. Y un campesino que no es que haya ido yo creo que nada más a primaria, pero él tiene un don maravilloso que es un actor, pero que además escribe historias y narra historias y es cuentachiste y es humorista y un montón de cosas hermosas que tiene Ricardo Terán. Y ha hecho una liga maravillosa con los muchachos. Entonces yo digo, no se requiere tener mayor grado, yo no sé de qué cosa, para poder vivir en paz. Y yo creo que esta convivencia pacífica entre los abuelos, las abuelas, las señoras, los señores, los muchachos, las muchachas, si un pelado está haciendo esto, no está distraído, está creando, está produciendo, está siendo un hombre de bien, en el sentido mejor de la palabra, como mejor ser humano, le decimos nosotros. Aquí no tienes que ser el mejor camarógrafo, no tienes que ser el mejor director. Primero tienes que ser mejor ser humano y luego el mejor camarógrafo. Eso sí, el mejor editor, eso sí, el mejor coordinador del cineclub, eso sí, el mejor mochuelo cantor. Pero lo primero es el ser humano, como sujeto político, pero como persona. Esa es la filosofía, esa es la apuesta, esos son los sueños que se construyen individual y colectivo. Y si en estos 26 años el colectivo de comunicaciones lo que ha hecho es una gota en el océano realmente en comparación con todas las cosas que hay que hacer y lo que se ha degradado y todo lo que la guerra hizo y destruyó este tejido social, yo creo que esta gota en el océano, si nos convertimos en varias goticas del océano, vamos a apagar muchos incendios, pero también vamos a hacer unos ríos de esperanza y vamos a limpiar toda esa agua que de alguna manera se estancó, pero también esa agua como los ríos o los mares que se llenaron de sangre, de los cadáveres, de las fosas comunes que la guerra puso. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que limpiar el lago, como hizo la comunidad de La Pelona, y lo resignifica. Y entonces ponen nuevos peces, entonces retornan y ponen yuca nueva, y entonces retornan y las mujeres hacen tejido, entonces retornan y las mujeres hacen una sábana de sueños a través de lo que ellos hacen de colcha de retazo. Entonces no solo se comunica por las imágenes de movimiento, se comunica desde el arte mismo y desde lo que la gente sabe hacer. Si las mujeres tejían, entonces le dan un nuevo sentido a ese tejido y narran historias a través del tejido, o de la sábana de los sueños, o de las colchas como las que hacen las mujeres de Mampuján. Pero la gente vuelve al territorio a sembrar y de pronto siembra de nuevo los cultivos de pan coger. Y en este tiempo de pandemia, una de las campañas que nos propusimos también era motivar a los chicos y a las chicas que son de estirpe campesina, para que no abandonen el campo, para que no abandonen la escuela, para que estén allí en ese pensamiento campesino. Y entonces empezó la campaña que Dani fue uno de los primeros que hizo una apuesta de esos videos que hiciste sobre sembramos para que la vida se abra paso. Y cómo empezar a hacer unos círculos de la palabra, de diálogos intergeneracionales entre los abuelos, las abuelas y empezar a contar historias. Entonces le decíamos a Julio, ¿por qué no le dices a tu sobrino Danilo, ahora que estás todo el tiempo allí en la escuela, que le diga al abuelo cómo es que son los cuentos de Tío Conejo? ¿Cómo es que son los cuentos de tal? Entonces esas noches que eran noches de lo que se contaba en las noches de velorio, pero también en las rondas infantiles, volvía a tener sentido la narración, no desde el conflicto armado, en las noches de conflicto armado, sino ahora en este aislamiento donde la pandemia nos llevó a estar a todos en la casa, de nuevo, al maestro dando clases en la casa, los papás haciendo los oficios en la casa, no los oficios que les toca hacer acompañar a la mujer, sino los oficios de su trabajo, y las mujeres haciendo su oficio, y todo el día la familia ahí en la pandemia, algo se tenían que inventar. Entonces, Daniel, yo quiero que usted cuente, o que llamarte a eso, a cómo fue que hiciste con tu papá en la pandemia para poder hacer ese video. Cuéntamelo, porque tú hiciste un video maravilloso de Sembramos para que la vida se abra paso, y no estábamos en tiempo de festival, eran tiempos de transición. Bueno, Sora, pues si bien uno en la pandemia, como tú siempre lo has dicho, no puede quedarse quieto, pues creo que ese video fue como una experiencia bastante chévere, porque, bueno, decirlo que la pandemia me agarró fue en San Juan de Pomuceno, que es un municipio acá cercano al Carmen de Bolívar. Pues allí se quedaba mi papá, entonces yo me vine de Barranquilla, que estaba en Barranquilla, para allá, para donde él.
Y al momento de estar como sin hacer nada, pues comenzamos a hablar también del colectivo y surgió todo esto como de crear como esas piezas chéveres, mostrando como los cultivos y esto. Y pues decirle que, bueno, mi papá es campesino, neto de acá de los Montes de María, pues, y él siempre me ha dicho que cultivar en los patios, o sea, es muy bueno, aunque tú no cultives en cantidad, el cultivar, aunque sea una mata, te va a servir de pronto para comer un día. Él me dice que yo cultivo cualquier cosa y para un día que me alcance, eso es beneficioso. Entonces en este momento comencé yo como a darme cuenta de eso y empecé a grabar como pequeños videos en los que se mostrara como cómo sembraba el maíz, cuánto tiempo duraba una mata de maíz en parir para tener pues estos frutos, y también cómo él daba como ese mensaje a los otros de lo que es el sembrar, de lo que significa el ser campesino, de lo que significa cultivar la tierra, lo importante que es para nosotros también los montemarianos. Y lo que me he dado cuenta es que para los campesinos es muy importante su tierra, muy importante sembrar, porque aunque no sea como bien valorado, al campesino siempre le va a gustar tener su mata, bien sea de ñame, yuca, o pues cualquier planta que le dé un fruto, que le dé un beneficio para él, bien sea, puede ser económico o un beneficio en salud, en alimentación. Y pues este corto que hice es es bastante pequeño, pero significa bastante porque muestra pues cómo es el ser campesino, cómo los patios productivos también hacen la diferencia acá en Montes de María, cómo mi papá, que es un señor que tiene 71 años de edad, cultiva todavía su tierra y lo importante que es para él tener una mata en su patio, sea de maíz o sea de ñame. Entonces mostrarle eso a las personas y el no quedarse quieto también en la pandemia es un cambio que hacemos y un cambio que ha tenido bastante significado, o sea, que ha sido un cambio significativo también en mi vida. Darme cuenta como joven que lo que nos muestran nuestros padres, nuestros abuelos, es importante. Lo que nos brinda el territorio también es importante para la humanidad y para nosotros como jóvenes. Bueno, infortunadamente el tiempo se nos pasó volando, y en televisión los tiempos son muy estrictos, entonces nos quedan solo 2 minutos larguitos. Yo no quiero aprovechar para pedirle primero a Julio y luego a Dani y a Soraya que nos despidamos. Julio, te quiero pedir de un modo especial que invites a todas las personas al 9º festival. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Esta es su casa, ¿no? Y muchas gracias por todo el cariño que le ponen a todo lo que hacen y a toda esta generosidad que desborda en todas las acciones que hacen. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, profe. La verdad es que como miembro de este equipo del colectivo de comunicaciones Montes de María y del Festival Audiovisual, queremos invitarles para que nos acompañen en las transmisiones que vamos a tener por internet a partir del 25 de noviembre hasta el 29. Como contábamos, va a ser una experiencia maravillosa, única, transformadora, una experiencia de ver mucho cine y sobre todo de ver el territorio de los Montes de María. Entonces, desde ya, de antemano, agradecerles por su atención y pues nos vemos en el cine, a ver cine. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.